Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos un seminario que es extremadamente importante para todos porque nos afecta desde el punto de vista psicológico casi. Cada que tenemos uno de estos eventos en los que nos dicen alguien murió súbitamente, una persona joven falleció súbitamente mientras practicaba ejercicio o amaneció muerto o colapsó súbitamente en el centro comercial. Y por eso el evento de hoy en el cual vamos a hablar sobre muerte súbita cardíaca es extremadamente importante e de interés para todos. Nuevamente tenemos el gusto de tener una gran cantidad de personas acompañándonos como participantes, pero lo más importante es que tenemos un grupo de expositores de altísimo nivel, de talla nacional e internacional, que nos van a hablar desde sus ángulos, desde distintos ángulos, cómo debe ser la aproximación al paciente con muerte súbita. Es decir, vamos a empezar a hablar desde el manejo de urgencias hasta la prevención y por último, vamos a estar hablando incluso sobre el tratamiento y cómo estratificar a estos pacientes para tratar de identificar más fácilmente quiénes están en riesgo de muerte súbita y ofrecer la mejor posibilidad de sobrevida. Vamos a empezar entonces nuestro simposio el día de hoy con el doctor Luis Gabriel Caicedo. El doctor Luis Gabriel Caicedo es médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, es especialista en medicina de urgencias del CES y actualmente es docente del programa de urgenciología del CES y trabaja en la Clínica de las Américas en el Departamento de Urgencias. El doctor Caicedo nos va a estar hablando del abordaje inicial, es decir, nos llegó el paciente con muerte súbita o con una arritmia ventricular o con incluso una tormenta eléctrica, que ahorita nos van a comentar esto, cómo es en el servicio de urgencias, cómo debe ser el manejo y cuál debe ser el enfoque del tratamiento. Doctor Caicedo, bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, de verdad que es un placer poder compartir con ustedes esta actividad. Como ya lo mencionó el doctor Díaz, pues el día de hoy vamos a hablar de este tema, del manejo en urgencias del paciente con tormenta eléctrica, ¿cierto? Pues trataré de ser bastante concreto con la información para que se lleven como un mensaje claro y unas ideas que les ayuden a enfrentarse y a manejar adecuadamente a sus pacientes cuando estén enfrentados a esto en el servicio de urgencias. ¿Por qué es importante hablar de este tema? ¿Por qué es importante hablar de una tormenta eléctrica? Porque indudablemente es una condición clínica grave, una condición clínica grave que requiere un manejo emergente. Estamos hablando de entrada, que es una condición de un paciente que está ante una inestabilidad eléctrica y esa inestabilidad eléctrica lo puede llevar a una inestabilidad hemodinámica y por ende finalmente a la muerte. Y que uno de entrada pudiera pensar, no, es que eso es muy raro, pero cuando uno tiene un grupo de pacientes seleccionados se da cuenta que en realidad incluso pudiera ser un evento hasta bastante frecuente. Entonces, la incidencia es variable, pero como ven, cuando estamos hablando de pacientes que tienen un CDI o un cardiodesfibrilador implantable como prevención secundaria, esta pudiera ser tan frecuente como en un 10 hasta un 30% de los pacientes. E incluso vemos que ese primer evento de una tormenta eléctrica pudiera ser posterior hasta los 4 o 9 meses posterior al implante de dispositivo. Cuando hablamos de prevención secundaria, nos referimos a aquellos pacientes que ya tuvieron ese episodio de muerte súbita que mencionó el doctor Díaz en su introducción. En cuanto a la prevención primaria, en realidad la incidencia es bastante menor, afortunadamente, solamente un 4 a 7% y ese primer evento puede hablar se puede presentar hasta 24 meses posterior al evento. Sin embargo, después de un primer episodio de tormenta eléctrica, hasta el 80% de los pacientes puedan tener una recurrencia de este en el año subsecuente. Entonces, como podrán ver, no es tan infrecuente y particularmente en la Clínica Las Américas, que es donde la institución de trabajo actualmente, casi que diario yo estoy viendo un paciente que tiene un CDI, por ende es un paciente de alto riesgo para presentarse en algún momento con una posible tormenta eléctrica. Además de eso, es una patología bastante mortal, una mortalidad de manera independiente solo por un episodio de tormenta eléctrica en las próximas 48 horas de 14%. Sin embargo, el riesgo de muerte aumenta hasta 18 veces en los primeros 3 meses posterior al evento, ¿cierto?
¿Cuál es la diferencia en mortalidad entre un episodio aislado de una TB y una FB, una tormenta eléctrica? Pues indudablemente, ya vamos a definirlo, pero indudablemente cuando estamos ante una tormenta eléctrica, ese riesgo de aumento puede aumentar hasta 2,4 veces. Y cuando evaluamos desenlaces combinados entre muerte, choque cardiogénico, necesidad de trasplante e incluso hospitalización por falla cardíaca, aumenta el riesgo relativo después de un episodio de tormenta eléctrica hasta 3,15 veces. Pero entonces, ¿qué es tormenta eléctrica? ¿Cierto? Y cuando el paciente tiene un CDI, la definición está un poco más clara. De verdad ha habido como bastante variación en el tiempo. Sin embargo, el día de hoy, tanto el Colegio Americano como la Asociación Europea de Cardiología se ponen de acuerdo y la más aceptada al día de hoy es 3 o más episodios de arritmias ventriculares en 24 horas. Cuando el paciente tiene un CDI, un cardiodefibrilador implantable, se define como más de 3 terapias apropiadas con una separación de por lo menos 5 minutos. Esto es muy importante porque esto omite las arritmias ventriculares que resuelven solas o que se dan por debajo del umbral de detección del dispositivo y por ende el paciente no recibe descargas, ¿cierto? Entonces ya sabemos, 3 o más episodios de arritmias ventriculares, estamos enfrentados ante una ante una tormenta eléctrica. ¿Y por qué se produce? Indudablemente son pacientes vulnerables, son pacientes con alta vulnerabilidad, tanto estructural como eléctrica, ¿cierto? Y que asociado a esa vulnerabilidad estructural y eléctrica cardíaca, hay una disfunción autonómica, tanto del sistema simpático como para el parasimpático, que debido a algún desencadenante, que ya lo vamos a profundizar un poco más adelante, se pudiera producir una tormenta eléctrica. Acá en este diagrama lo vemos un poco más claro, ¿cierto? Entonces tenemos un paciente que de base tiene una susceptibilidad tanto genética, eléctrica como cardíaca, esos pacientes con cicatrices cardíacas o con anormalidades cardíacas importantes que tienen disfunción autonómica, tanto simpática como parasimpática, y que debido a algún desencadenante, ¿cierto? Como isquemia, falla cardíaca, electrolitos, los cuales pudieran estar presentes hasta en un 14% de los pacientes. En algunos otros pacientes no se logra determinar con claridad cuál es ese desencadenante que lleva a esto. Se puede producir una arritmia ventricular, ya sea por alteraciones en la reentrada, como por alteraciones después de la despolarización, ya sean tempranas o tardías. Y cuando esto se perpetúa en el tiempo, cuando se continúa ese estresor fisiológico, se producen arritmias subsecuentes que van a llevar a una tormenta eléctrica. Pero entonces, una vez yo tengo claro, definido, ¿cierto? ¿Qué es una tormenta eléctrica? Entonces, ¿cuál es el primer abordaje en urgencia? Y uno pensaría, no, lo que tengo que hacer es correr y llamar al electrofisiólogo. Y ya le voy a mostrar que en realidad muchas de los manejos de estos pacientes los podemos empezar a abordar desde el servicio de urgencias. Entonces, lo primero es una historia clínica completa, clara, adecuada, que nos va a permitir establecer cuál es el escenario en el que nos estamos enfrentando en este momento, para así definir rápidamente si hay algún desencadenante o alguna causa reversible que pueda manejar de manera clara y oportuna para definir y evitar que se perpetúe este círculo vicioso. Y finalmente, sí, un tratamiento farmacológico, el cual yo puedo iniciar y debo iniciar desde el servicio de urgencias. Entonces, ¿cuál es el primer escenario? El paciente con arresto cardíaco, ¿cierto? Y aquí no hay que pensarlo mucho, hay que iniciar maniobra de resucitación. Como ya todos sabemos, muy seguramente nos vamos a encontrar en el escenario de ritmos desfibrilables, entonces donde la terapia eléctrica juega un papel importante, reanimación de alta calidad con masaje, etcétera, ¿cierto? RCCP de alta calidad. Y el otro escenario emergente, que no me da mucho tiempo para pensar lo que tengo que hacer, sino que inmediatamente el pilar de tratamiento va a ser la terapia eléctrica, es cuando me voy a ver enfrentado a un paciente que está con una arritmia ventricular con inestabilidad hemodinámica, ¿cierto? Recordemos que
Los criterios de inestabilidad hemodinámica en este escenario de arritmias está dado por hipotensión, definido como una presión arterial sistólica menor de 90 o una presión arterial media menor de 65, alteración del estado de conciencia, signos clínicos de hipoperfusión, piel fría, moteada, llenado capilar lento, edema pulmonar agudo, dado por la disfunción ventricular aguda izquierda que se produce en este escenario de inestabilidad hemodinámica, y dolor torácico. Y el dolor torácico le pongo estos asteriscos porque cuando usted le pregunta a un paciente que su corazón va a por lo menos 200, perdón, a por lo menos 200 latidos por minuto, si le duele el pecho, la respuesta clara que va a ser sí, sí me duele, ¿cierto? El paciente indudablemente va a tener un disconfort cardíaco, pero cuando ponen dolor torácico como criterio de inestabilidad, es un dolor torácico anginoso, importante, severo, y que ojalá cuando tengamos dolor torácico lo acompañemos de alguno de los otros criterios para definir rápidamente si este paciente se beneficia de una terapia eléctrica, ¿cierto? Entonces, listo, mi paciente no está en un arresto cardíaco ni está inestable hemodinámicamente, pues aquí me da mucho más tiempo para hacer un abordaje adecuado de este paciente en urgencias, donde la historia clínica juega un papel fundamental, ¿cierto? Entonces, lo primero es por qué consultó mi paciente, ¿cierto? En la literatura aparecen síntomas, muchos síntomas inespecíficos, sin embargo, yo creo que en estos cuatro van a ser los principales motivos de consulta de estos pacientes de servicio de urgencia: dolor torácico o palpitaciones, pacientes con eventos sincopales, descompensación de su falla cardíaca o simplemente el paciente que ya tiene el dispositivo, pues me descargó el dispositivo o me electrocutó el dispositivo, que ese va a ser un poco más claro de identificar para todos nosotros. Entonces, indudablemente a este otros pacientes con dolor torácico, palpitaciones, síncope, como nos han enseñado, pues casi que la herramienta que nos ayuda para definir rápidamente el riesgo de estos pacientes, un electrocardiograma que rápidamente nos haría el diagnóstico de una arritmia ventricular. Pero además de eso es qué síntoma asociado tiene mi paciente. Mi paciente viene con fiebre o algún otro síntoma que me haga pensar en un proceso infeccioso. Tiene síntomas gastrointestinales, síntomas respiratorios. El paciente, qué medicamentos viene tomando, que me ayuden a pensar no solamente en la interacción que puede haber con esos medicamentos, sino que los eventos adversos que estos pudieran llegar a tener como trastornos hidroelectrolíticos. Lo otro es preguntar si este paciente ya viene con alguna prevención secundaria, pero no es adherente a este tratamiento. El paciente tiene historia de consumo de tóxicos recientes o está en el contexto de algún toxidrome, que además de eso lo llevó a una arritmia ventricular. Y todo esto, hacer esta historia clínica juiciosa, detallada, nos ayuda rápidamente a crear una sospecha clínica, identificando rápida y oportunamente desencadenantes, ¿cierto? Y estos desencadenantes, ¿por qué van a ser importantes? Porque van a requerir un manejo dirigido y específico, ¿cierto? Y si yo no lo manejo adecuadamente, oportunamente, yo lo que voy a hacer es, voy a perpetuar un evento estresante que me va a desencadenar en una tormenta eléctrica, pero indudablemente si no lo manejo, pues muy seguramente mi paciente nunca podrá hacer una reversión adecuada de esa inestabilidad eléctrica de la que está haciendo. Y aquí vuelve y juega. O sea, aquí lo que tengo que correr no es pedir ayuda por esa arritmia ventricular, sino lo que tengo que hacer es definir rápidamente una coronarografía, iniciar trepannamente antibiótico de ser necesario. Si estoy en el contexto de un tóxico, este tóxico tiene algún agente reversor o algún antídoto, alguna terapia total importante. Corregir rápida y oportunamente los trastornos hidroelectrolíticos, que como nos digo, son todos estos factores estresantes que me pudieran llegar a perpetuar una arritmia ventricular. Y ya una vez habiendo manejado, identificado y tratado las causas desencadenantes, que como les dije, desafortunadamente en los diferentes registros de la literatura dicen que se encuentran entre el 14 al 20%, en el otro casi 80% de los pacientes no voy a lograr identificar clara y adecuadamente algún desencadenante,
pues ya me toca hacer un tratamiento y un manejo dirigido de esa arritmia ventricular, de esta tormenta eléctrica, que son pacientes que tienen una inestabilidad eléctrica importante. Entonces, estos son los cuatro pilares: la reprogramación del dispositivo en los pacientes que tienen un dispositivo cardíaco, pues obviamente, eh, antiarrítmicos, manejar el la disfunción autonómica que presenta el paciente. Ya les voy a mostrar esto cómo se hace. Y finalmente, pues el manejo dirigido, que va a ser la ablación, que más adelante nos van a hablar puntualmente de este tópico puntual. Entonces, la reprogramación del dispositivo, siempre que se pueda realizarla. Esto nos va a ayudar no solamente a manejar cuando estamos enfrentados a una tormenta eléctrica, sino que también nos va a permitir identificar si el paciente está presentando descargas apropiadas versus inapropiadas del dispositivo. Y me refiero a descargas inapropiadas cuando el paciente no está haciendo arritmias ventriculares, sino que lo que está haciendo son arritmias supraventriculares tipo fibrilación auricular, una respuesta ventricular rápida por encima de la frecuencia del umbral de detención, y por ende este paciente recibe una descarga, ¿cierto? Entonces esto, la reprogramación del dispositivo en los pacientes que lo tienen, siempre que se pueda, idealmente hacerlo. Pero en paralelo, yo puedo ir haciendo un manejo medicamentoso a estos pacientes con tratamiento con medicamentos antiarrítmicos y con una modulación del sistema autonómico que tiene el paciente. Entonces, estas son pues, una de las diferentes tablas que aparecen en la literatura como opciones de manejo. De la lista puede ser mucho más amplia dependiendo del lugar donde usted se encuentre. Desafortunadamente, en nuestro medio en realidad no tenemos tantas opciones como quisiéramos para manejar a estos pacientes. Sin embargo, lo que tenemos, creo que es lo que actualmente apoya la literatura como un nivel de evidencia 1B, como les voy a mostrar más adelante, y nos permite manejar adecuadamente este paciente mientras es llevado a un manejo definitivo de esta tormenta eléctrica. Entonces tengo betabloqueadores como el esmolol, propanolol, metoprolol, pues que en nuestro medio venoso ampliamente solamente tenemos el metoprolol, la gente de clase 3 como la miodarona, que esta sí está ampliamente disponible desde la baja, mediana y alta complejidad. Y ya finalmente, agentes de clase uno como la procainamida o la lidocaína, y finalmente los betagonistas, sobre todo en los pacientes con síndrome de QT largo, que es donde tiene mayor evidencia. Cuando uno se preguntaría, bueno, ¿cuál va a ser el antiarrítmico o cuál va a ser el mejor antiarrítmico con el que voy a manejar ese paciente? Y uno va a mirar en la literatura, en realidad son pocos estudios los que hay, la mayoría son recomendaciones de expertos o reportes en la literatura. Sin embargo, siempre que uno lee, lo llevan a este estudio, que es quizás el que, uno de los que más ha planteado cuál va a ser el manejo de estos pacientes desde el servicio de urgencias, que es el EUTIT Studio. Que este estudio lo que hizo fue que comparó más o menos, o sea, seleccionó más o menos 412 pacientes y los llevó a tres grupos: amiodarona más beta bloqueador, sotalol, que también es un antiarrítmico del grupo 3, o beta bloqueador solo. Y si ustedes ven la línea de abajo, que es la línea que está en negrita, los pacientes que recibieron amiodarona IV más beta bloqueador fueron los pacientes que estuvieron más libres, de estos eventos de terapia eléctrica. Por ende, disminuyó la tasa de terapia hasta en un 73%, y fueron los más efectivos para manejar los pacientes con tormenta eléctrica. Entonces, listo, amiodarona más beta bloqueador, ¿cierto? No amiodarona sola y no beta bloqueador solo, porque sabemos que cuando junto la amiodarona con el beta bloqueador es mucho más efectivo. Pero entonces, ¿cuál es el mejor beta bloqueador? Y también esto es otro tópico que se ha podido estudiar y que se ha podido dar una respuesta clara en la literatura. Les traigo este último que fue en el 2018, propanolol versus metoprolol, en pacientes que ya venían recibiendo amiodarona intravenosa. Y si ustedes ven esta gráfica, el grupo de propanolol son los azules, arriba pues la gráfica azul y abajo la línea azul. Vemos que arriba, los pacientes que recibieron propanolol, es decir, un beta bloqueador no selectivo, estuvieron mucho más libres
de eventos de tormenta eléctrica y además de eso, tuvieron mucho mayor tiempo en presencia sin arritmias. Entonces, si yo puedo elegir entre propanolol y metoprolol, pues ojalá propanolol, que es un beta bloqueador no selectivo, ¿cierto? Y a partir de aquí, varios recomiendan varios manejos secuencial. Yo les traigo este propuesto por el Colegio Americano que revisándolo y comparándolo con otros fue el que me pareció más coherente, el que los medicamentos que proponen casi que en su totalidad lo tenemos en nuestro medio y lo podemos extrapolar sin problemas, ¿cierto? Entonces yo tengo un paciente de bajo riesgo definido aquí en esta propuesta académica como pacientes con arritmias ventriculares estables hemodinámicamente, con un adecuado funcionamiento de dispositivo cardíaco y que en ese número de episodios de arritmias ventriculares fueron limitados, ¿cierto? No fueron arritmias incesantes. Entonces, ya que voy a iniciar amiodarona IV con beta-bloqueador oral, idealmente propanolol, una dosis de 20 a 40 miligramos cada 6 horas, eh, y con esto voy a obtener una adecuada respuesta de estos pacientes. Sin embargo, si yo tengo pacientes de alto riesgo, es decir, ya inestables hemodinámicamente, que no tiene un adecuado funcionamiento de dispositivo cardíaco y que éste no logra cesar la arritmia y esta arritmia se genera incesante, pues yo muy seguramente voy a necesitar hacer un control más estricto de este sistema autónomo. Voy a requerir probablemente beta bloqueadores IV. Problemas, no tenemos ampliamente disponible ni el esmolol ni el propanolol IV, nos quedaría de opción probablemente el metoprolol IV. Pudiera adicionar como manejo antiarrítmico la lidocaína y ya debería empezar a pensar en una sedación mucho más profunda con benzodiazepinas asociadas probablemente a una infusión con desmetomedina. Y si finalmente yo tengo arritmias recurrentes, ya debería tener un manejo avanzado de la vía aérea para iniciar anestésicos generales como el Propofol para hacer como un adecuado control de todo este sistema, ¿cierto? Esto mientras se lleva a una terapia definitiva, ya sea una ablación de catéter, un trasplante cardíaco o finalmente pacientes completamente refractarios, pues cuidados paliativos. Si ven, son pacientes que están hemodinámicamente, perdón, eléctricamente muy inestables y obviamente esa inestabilidad eléctrica me puede llevar a una inestabilidad hemodinámica y por ende, de la mano de todo este manejo, tengo que ir soportando mi paciente según sea necesario, inicialmente con soporte vasopresor, pero posterior a esto debería ir avanzando a dispositivos como balón de contrapulsación y si se tiene disponible y si el paciente va a ser llevado a una terapia definitiva mientras se logra pues definitivamente una terapia extracorpórea tipo EMU. Entonces, para el manejo secuencial, como ven en el paso uno, la mioarona, la dosis que siempre nos han recomendado, bolos entre 150 y 300, luego una infusión de 1 miligramo minuto por 6 horas, luego 0,5 miligramos minuto hasta completar 24 horas, adicionado a un beta bloqueador oral. Recuerden que la terapia conjunta tiene mejor respuesta y empezar desde aquí, sedación ansiolítica, una sedación ansiolítica que puede ser leve, leve a moderada, con benzodiazepinas, ¿cierto? Y de ser necesario, pues voy empezando soporte vasopresor. En el paso 2 que ya son los pacientes de más riesgo, como les decía ahora, pues tengo la opción de lidocaína, que puedo poner un bolo inicial de 1 a 1,5 miligramos por kilo y puedo repetir un bolo adicional a la mitad, aumentar ese bloqueo adrenérgico ya con betabloqueador venoso y aumentar esa sedación profunda que va a tener mi paciente. Y si definitivamente no hay respuesta, pues debo hacer un manejo avanzado de la vía aérea, iniciar infusión de Propofol, que lo pueda adicionar a infusión de midazolam e incluso de fentanil para lograr una sedación profunda con un objetivo de RAS mínimo entre -3 y -4 para lograr ese bloqueo adrenérgico importante que me va a ayudar a permitir a disminuir ese ciclo que se perpetúa en la tormenta eléctrica. Y finalmente, de la mano de esto,
definir cuál es el mejor soporte hemodinámico que va a requerir mi paciente mientras lo llevo a la terapia definitiva. Entonces, para concluir, indudablemente la tormenta eléctrica es una patología con gran morbimortalidad que, como les mostré ahora, no es tan infrecuente y que en grupos de riesgo y dependiendo del tipo de pacientes que uno vea, incluso puede tener una incidencia bastante importante. Indudablemente debo tener una identificación oportuna para poder ofrecer el mejor manejo a mi paciente, que indudablemente debe ser multidisciplinario, pero sin embargo, como les mostré ahora, desde urgencias yo puedo empezar a hacer muchas cosas, entre ellas buscar activamente los desencadenantes y manejarlos, porque si no los manejo, definitivamente mi paciente no va a salir de este círculo vicioso. Y la mejor propuesta de manejo es el manejo secuencial, ¿cierto? Que empieza con antiarrítmicos y con bloqueo adrenérgico y sedación, que va a terminar incluso en anestésicos generales con intubación orotraqueal, mientras se logra el tratamiento definitivo de los pacientes con tormenta eléctrica, que más adelante vamos a hablar de ablación de catéter en esta patología. Muchísimas gracias. Doctor Caicedo, muchas gracias por acompañarnos. Esta primera parte es fundamental porque uno de los grandes problemas que tienen los pacientes cuando llegan al servicio de urgencias es cómo se da el manejo y eso va a tener un impacto significativo en la morbilidad y la mortalidad. Y creo que usted lo ha expuesto de una manera muy clara y muy contundente cómo debe ser ese manejo. Muchísimas gracias.